Algunas historias comienzan con una sonrisa tímida, otras con un llanto desgarrador, pero esta nació de un silencio que parecía tener un peso invisible. Marcos Alencar creía que, tras perder a su esposa y convertirse en padre viudo a los 34 años, lo había visto todo. Se equivocaba. Su bebé de 1 año, Noah, hizo algo que ningún adulto de la casa pudo explicar, y cuando finalmente pronunció unas palabras, fueron tan perturbadoras que dejaron sin aliento a su propio padre. No se trataba de juguetes rotos ni pesadillas comunes. Se trataba de algo que parecía esconderse tras una pared de la vieja casa donde vivían, un misterio que mezclaba comportamiento extraño, trauma infantil y una presencia sobrenatural cuya existencia nadie quería creer. Y, en medio de todo, un padre dispuesto a enfrentar cualquier cosa para proteger a su hijo, incluso lo que no pertenece a este mundo. Prepárense, porque lo que están a punto de leer podría confundirse con un thriller, pero para Marcos y Noah, fue simplemente la vida real. Una historia donde la línea entre lo psicológico y lo paranormal se difumina, y donde una simple frase, dicha por un bebé, abre el camino a un misterio que lo celará profundamente. Noah tenía solo 1 año cuando empezó a hacer algo que, a primera vista, parecía inofensivo. Se acercaba a una pared específica de la habitación y apretaba su carita contra ella, como si intentara sentir su textura fresca. Al principio, Marcos Alencar lo encontró divertido, una cosa curiosa de bebés, pensó. Pero con el paso de los días, este comportamiento pasó de ser un momento tierno a una rutina inquietante. Era como si esa pared tuviera un imán invisible que atraía al pequeño inexplicablemente. El problema era que Noah no lo hacía riendo ni balbuceando como suele hacer un bebé. Se quedaba quieto, inmóvil, con la mirada fija, como si prestara atención a algo que nadie más podía ver. No había juguetes alrededor, ni ruidos fuertes. Solo un silencio denso y esa extraña fijación. Marcos, incluso intentando no volverse paranoico, empezó a presentir que algo andaba mal. Al fin y al cabo, cualquier comportamiento repetitivo en un niño tan pequeño merece atención. Con el tiempo, Marcos se dio cuenta de que, sin importar dónde estuviera Noah, en la alfombra, en su cuna, incluso en su regazo, gateaba directo a ese punto de la pared en cuanto lo soltaba. No era la pared más colorida ni la más llamativa de la casa, pero tenía algo que le resultaba irresistible. Y aunque Marcos intentaba distraer a su hijo con juguetes nuevos, música e incluso dibujos animados, nada parecía competir con esa extraña atracción. En el fondo, empezó a preguntarse si era solo curiosidad infantil o una señal de algo más profundo. No quería pensar en traumas infantiles, pero la frecuencia del comportamiento y la seriedad del bebé lo hacían todo más sombrío. Fue en esta etapa que Marcos, incluso sin admitirlo, empezó a sentir que el muro ocultaba algo, y que, de alguna manera, su hijo ya lo sabía. Desde la repentina pérdida de su esposa, Clara, Marcos Alencar había estado luchando por ser padre y madre a la vez. Como arquitecto autónomo, compaginaba los plazos ajustados de los proyectos con las tomas de biberón a altas horas de la noche y los cambios de pañales entre reuniones. Sabía que criar a un bebé solo ya era bastante difícil, pero lidiar con un comportamiento inusual como el de Noah lo hacía todo aún más confuso. Y para colmo, no tenía con quien compartir sus angustias diarias. Decidió investigar por su cuenta. Pasó noches enteras investigando posibles causas en Internet, autismo, trastornos sensoriales, incluso problemas de desarrollo motor. Nada parecía encajar a la perfección. El comportamiento de Noah no presentaba otras señales preocupantes, lo que solo acentuaba el misterio. Marcos incluso consideró la posibilidad de un trauma infantil, pero, siendo tan joven, ¿de dónde provendría? Y, más importante aún,
¿por qué ese muro? Las dudas empezaron a robarle la paz. Cada vez que veía a su hijo arrinconar su carita, una opresión le invadía el pecho. Se preguntaba si estaba fallando como padre, si había algo que no notaba y que luego podría convertirse en un problema mayor. En esos momentos, la ausencia de Clara pesaba más que nunca. Era el tipo de situación en la que daría cualquier cosa por escuchar su opinión, por simple que fuera. Aún así, Marcos intentó mantener la calma delante de Noah. Al fin y al cabo, no quería que su hijo percibiera su nerviosismo. Pero en el fondo, sabía que necesitaba encontrar una explicación, y rápido. Cada día que pasaba, esa pared parecía menos un detalle de la casa y más un personaje silencioso en sus vidas. Con el tiempo, Marcos empezó a notar un patrón que le revolvía el estómago. Noah solo pegaba la cara a la pared cuando estaba solo. Si Marcos o alguien más estaba cerca, el bebé jugaba con normalidad, balbuceando y sonriendo. Pero en cuanto la habitación se quedaba en silencio y vacía, gateaba hasta allí, como si obedeciera a una llamada silenciosa. La situación empezó a adquirir una gravedad que Marcos no quería admitir, pero no podía ignorar. Había algo en la atmósfera de ese rincón que lo inquietaba. Incluso como arquitecto, acostumbrado a observar detalles estructurales y estéticos, no encontraba nada inusual en la construcción. La pared era lisa, sin goteras ni grietas, y el acabado era perfecto. Sin embargo, cada vez que se acercaba, sentía un ligero escalofrío en la nuca, como si hubiera entrado en una habitación fría, incluso en los días más calurosos. Marcos intentó convencerse de que era solo una ilusión. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido ese extraño escalofrío sin motivo aparente? Pero en el fondo, sentía una persistente sensación de ser observado. Incluso movió muebles de sitio, puso una alfombra colorida e incluso colgó un cuadro grande en ese lugar, con la esperanza de romper el interés de Noah. Nada funcionó. El bebé simplemente apartó lo que le estorbaba y volvió a su posición habitual. Esta incomodidad empezó a crecer como una sombra sobre la vida cotidiana de la casa. Marcos empezó a evitar dejar a Noah solo por largos periodos, pero también sabía que no podía vigilarlo las 24 horas del día. Algo, en esa pared silenciosa, parecía estar esperando el momento oportuno para manifestarse, y ese pensamiento le impedía dormir profundamente. La madrugada era silenciosa, interrumpida solo por el lejano ruido de un coche que pasaba por la calle desierta. Marcos dormía profundamente cuando, de repente, un grito agudo y desesperado resonó por toda la casa. Miró el reloj, las 2:14 de la mañana. Sus instintos paternales vencieron su sueño. En segundos, estaba en el pasillo, con el corazón latiendo como un tambor. Al abrir la puerta del dormitorio, encontró a Noah de pie en su cuna, pero sin mirar hacia la puerta. El bebé estaba mirando hacia la esquina donde se unía la pared, con la carita pegada a ella como si intentara abrirse paso. Le temblaban los hombros y sus manitas se movían inquietas, arañando ligeramente la pintura. Verlo le provocó un escalofrío en la espalda. Corrió, cargó a Noah e intentó calmarlo con palabras suaves y abrazos firmes. Pero, para su sorpresa, el bebé empezó a forcejear un poco, como si quisiera volver a ese rincón. No era un llanto de miedo normal, había algo casi hipnótico en su comportamiento, como si lo llamaran de vuelta a la pared. Marcos pasó el resto de la noche despierto, con su hijo en brazos, arrullados por el sordo viento del exterior. Sabía que algo andaba mal. Y en ese momento, lo tuvo claro, ya no estaba solo en su cabeza. Una presencia, invisible pero palpable, parecía esconderse tras ese trozo de hormigón.
Al día siguiente, aún conmocionado por el incidente de la madrugada, Marcos decidió buscar ayuda profesional. Llamó a la doctora Elena Vázquez, psicóloga infantil muy recomendada por un viejo amigo. Por teléfono, le explicó el extraño comportamiento de Noah y su insistencia en el muro. La psicóloga, con voz tranquila, le indicó que era importante observar al niño en persona y programó una cita para la semana siguiente. Al llegar, la doctora Elena trajo juguetes educativos y empezó a interactuar con Noah juguetonamente, como si no quisiera nada. Marcos observaba desde lejos, intentando no interferir. Todo parecía ir con normalidad hasta que, en medio de un juego de encajar piezas, el bebé dejó caer las piezas y gateó hasta la esquina de la pared. Elena se acercó lentamente, en voz baja, y preguntó, ¿qué pasa, Noah? Fue entonces cuando el niño, con la mirada fija y una expresión demasiado seria para su edad, murmuró, no la quiero de vuelta. Elena frunció el ceño y, con la delicadeza de quien sabe cómo lidiar con el mundo infantil, preguntó, ¿quién es, Noah? La respuesta llegó en un susurro casi imperceptible, la señora de la pared. El aire en la habitación pareció volverse más denso, y Marcos sintió un nudo en el estómago. El psicólogo dio por terminada la sesión antes de tiempo y pidió hablar con Marcos a solas. Dijo que, si bien las palabras de los niños pueden verse influenciadas por dibujos, conversaciones o imaginación, ese habla, sumada a la conducta recurrente y el llanto en las primeras horas de la mañana, merecía atención especial. Y, por primera vez, Marcos sintió que alguien compartía su incomodidad con este misterio. Inquieto tras su conversación con la doctora Elena, Marcos decidió rebuscar entre archivos antiguos con la esperanza de encontrar alguna pista. Entre carpetas olvidadas en su computadora y grabaciones de su celular, encontró un video grabado por el monitor de bebés unos meses antes. La grabación mostraba a Noah en su cuna, jugando solo, hasta que una figura femenina apareció en un rincón de la habitación del bebé. Al ampliar la imagen, Marcos reconoció a la niñera que había contratado por unas semanas, Marianne. Lo curioso fue que, al verla acercarse, Noah se arrastró de inmediato hasta la esquina de la pared, pegando la cara a ella como lo hacía ahora. Su expresión no era de alegría ni de alegría, sino de huida silenciosa, como si ese fuera el único lugar seguro de la habitación. A Marcos se le aceleró el corazón. Decidió investigar más a fondo y descubrió, con una búsqueda rápida, que Marianne había usado documentos falsos para conseguir el trabajo. Aún más inquietante, tras dejar el trabajo sin dar explicaciones, simplemente desapareció, sin dejar dirección ni número de teléfono válido. No existía ningún registro oficial de su verdadera identidad. Ver esa grabación le heló la sangre a Marcos. La frase de Noah, la señora de la pared, resonó en su mente, conectando ahora con esa extraña imagen. Empezó a comprender que quizás se trataba de algo mucho más allá de un simple comportamiento infantil, y que la respuesta no vendría solo de médicos o psicólogos. Sin saber a quién más recurrir, Marcos decidió buscar a alguien que comprendiera fenómenos que la ciencia tradicional no podía explicar. Así fue como encontró a Tasa Montenegro, una investigadora paranormal conocida por tratar casos de presencias sobrenaturales en casas antiguas. Al escuchar la historia, no mostró sorpresa alguna, simplemente pidió visitar la mansión y experimentar la atmósfera en persona. Durante la primera inspección, Tasa permaneció en silencio en la habitación infantil durante unos minutos, caminando despacio y rozando las paredes. Al llegar al rincón donde Noah siempre se apretaba la cara, cerró los ojos y respiró hondo. Hay algo aquí, una energía densa, como un portal a los malos recuerdos, murmuró. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Taza explicó que podía realizar un ritual de purificación para intentar deshacer lo que estuviera atrapado en esa parte de la casa. Usó velas, sal gruesa y un incienso fuerte que llenó la habitación de un aroma intenso. Durante el proceso, Noé, quien estaba en brazos de su padre, mantuvo la mirada fija en la pared, pero sin llorar. Al terminar el ritual, Taza comentó que la presencia se había debilitado y que quizás esta era la primera noche tranquila en mucho tiempo. Y, efectivamente, por primera vez desde que todo empezó, Noah no se acercó a la esquina del muro al día siguiente. Volvió a jugar por su habitación, sonriendo e incluso aplaudiendo. Para Marcos, fue como si le hubieran quitado un peso invisible de encima, pero sabía que necesitaba ver si esta calma duraría o si solo sería un breve respiro de un misterio aún sin resolver. En los días posteriores al ritual, Marcos sintió que la casa respiraba de otra manera. El aire, antes pesado, parecía más ligero, e incluso la luz que entraba por las ventanas del cuarto de los niños parecía más brillante. Noah jugaba por todas partes, como si el miedo se hubiera disipado junto con la presencia. Incluso los momentos de actividad nocturna, antes marcados por llantos repentinos, ahora eran silenciosos y apacibles. Marcos aprovechó esta nueva etapa para reorganizar la habitación, quitando muebles innecesarios y haciendo el espacio más acogedor. Colocó una alfombra suave en la esquina donde antes había estado la pared fija, como símbolo de que ese lugar ahora era solo parte de un hogar seguro. Por fin se sentía como un padre viudo que podía darle a su hijo lo que más necesitaba, paz y protección. Pero una mañana aparentemente normal, algo volvió a tocarle la fibra sensible. Al entrar en la habitación a buscar una manta, vio la frase, "No puede volver", escrita con tiza blanca en el zócalo. Las letras eran infantiles, pero Noah no tenía la edad ni la coordinación necesarias para escribir. El corazón de Marcos se aceleró y, durante unos segundos, se quedó inmóvil, mirando fijamente esas palabras, sintiendo el mismo escalofrío en la nuca que antes. A pesar de lo extraño del mensaje, el ambiente en la casa permaneció inalterado. Noah seguía feliz y activo, y Marcos decidió no contarle a nadie lo sucedido, al menos por ahora. Pero esa frase quedaría grabada en su mente, un recordatorio de que algunos misterios podrían no resolverse nunca por completo, solo silenciarse. El primer cumpleaños de Noah fue un hito silencioso de victoria. Para Marcos, no fue solo una vela más en el pastel, fue la celebración de haber superado juntos una etapa oscura, donde el miedo y la incertidumbre parecían acechar en cada esquina. Mientras sostenía a su hijo en brazos, contemplando sus curiosos ojitos brillando con los colores y los globos, sintió un orgullo indescriptible. Durante la sencilla fiesta, con algunos amigos cercanos, Marcos hizo una promesa silenciosa: siempre escucharía a su hijo, incluso cuando no le salieran las palabras. Se dio cuenta de que, a menudo, lo que un niño no puede decir con la boca, lo grita con su comportamiento. Y nunca más subestimaría estas señales. Para un padre viudo, cada gesto protector ahora conllevaba el peso de una doble responsabilidad. Después de que todos se fueran y la casa quedara en silencio, Marcos y Noah se tumbaron juntos en el sofá, rodeados de juguetes esparcidos. El bebé, cansado, apoyó la cabeza en el hombro de su padre, y Marcos cerró los ojos un instante, sintiendo una calma que no había experimentado en meses. No había ninguna señal de presencia sobrenatural, ningún fenómeno paranormal, solo el suave sonido de la respiración de Noah. Aunque los recuerdos recientes estaban marcados por el miedo y el misterio, Marcos sabía que habían llegado a un punto de alivio. La vida, como aquella casa, podía renovarse. Y aunque ciertas sombras intentaran regresar, él estaba preparado. Después de todo, ya había aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino proteger lo que amas,
incluso cuando desconoces de dónde proviene la amenaza. Algunas historias nos recuerdan que lo más aterrador no siempre está al otro lado de la puerta. A veces, el verdadero desafío reside en el interior, en la valentía de afrontar lo que no entendemos y la determinación de proteger a quienes amamos, incluso sin todas las respuestas. Marcos descubrió que escuchar el silencio de Noé era tan importante como oír sus primeras palabras, y que cada gesto podía ser una advertencia o un grito de auxilio. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez en las señales que te presenta la vida, pero que, en el ajetreo del día a día, pasan desapercibidas? Quizás no sea un muro misterioso, sino una mirada diferente, un comportamiento inusual o incluso un silencio prolongado. Pequeñas pistas que, al ignorarlas, pueden convertirse en algo mucho más grave. Lo cierto es que proteger a quienes amamos requiere más que presencia física, requiere atención plena, sensibilidad y disposición para actuar, incluso cuando no sabemos exactamente qué hacer. Es en este punto cuando el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en el motor de acciones que cambian el destino. Si esta historia te hizo reflexionar o te dio escalofríos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más historias que te conmoverán, te llegarán al corazón y quizás cambien tu forma de ver el mundo que te rodea. Después de todo, la próxima historia podría estar sucediendo mucho más cerca de lo que crees.